vamos a ver un tema de lo que es la visión. So we're going to look at the topic of what is the vision. Blessed be the Lord. And it is important to always have vision, because without vision, we don't know where we're going. We don't know what we're doing or why we're doing things. You know, how would that be if we started doing something and we don't know why we're doing it or where we're going with that? So vision is very, very important, brethren. And at the local church here where God has permitted us to be now, Jesus Christ Bread of Life being the name of the church, well, all glory be to the Lord that God has permitted us to also be part of a missionary church. And that missionary church extends to many countries around the world, and we do this work to take the gospel. But there is a way that God has established for us to do that. Now, what I'm going to show you today is not Pastor Josh's vision. This vision is something that our Lord, Jesus Christ, has given to us a great task to do. And He has poured out on us the Holy Spirit of God so that we may carry this task and do it diligently. Blessed be the Lord. Así que, amados hermanos, esto de la visión es algo que es importante verlo, porque sin visión, hermanos, las cosas se tuercen, se pierden, ¿verdad? A veces nosotros mismos como seres humanos nos olvidamos, somos olvidosos. Y a veces por eso es que yo cada año doy este mensaje, para que nos analicemos, ¿verdad? Normalmente hubiera esperado para el año nuevo, ¿verdad? Para hacer esto. Pero sentí en mi corazón hacerlo en este punto de tiempo. Bendito sea el Señor, para que podamos recalcar dónde estamos yendo. Bendito sea Dios. Y asimismo es importante que la iglesia de Dios siempre tenga la visión y la tenga clara. Porque si nos olvidamos cuál es esa visión, si empezamos a desviarnos de la visión, ahora yo le quiero hacer entender algo. Usted no está aquí para seguir la visión del Pastor Josué. No, usted está aquí y yo estoy aquí siguiendo la visión que nuestro Señor Jesucristo nos ha marcado y nos ha mostrado desde el principio. Y en esa es importante que la iglesia, el cuerpo de Cristo, también se mueva con diligencia. Bendito sea el Señor. Así que el nombre de la iglesia que Dios, para la gloria de Dios, nos ha permitido tener es Jesucristo, pan de vida. Bendito sea el Señor. But let's go to the next screen, brethren. Vamos a ir a la siguiente pantalla. Bendito sea el Señor. And in this next portion, this is the biblical portion that you can have a look at in the Bible. En esta porción, cual es en la Biblia, usted lo puede encontrar. Esta es la gran comisión, esta es la tarea que Dios nos ha dado y esta es la visión. Bendito sea el Señor. So this is the great commission, brethren. This is the task that Jesus left for us, and this is what He has told us that the vision is. Praise the Lord. So when we look at Matthew chapter 28, verse 18 to 20, which is already written up there, the scripture says unto us, and Jesus came and spoke unto them, that's to His disciples, before He ascended up into heaven. He says, all power is given unto me in heaven and in earth. And then He says unto His disciples, He says, go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. So this is the great task that He has for each of us. And this is where the church, not just this church, but any Christ-naming church that says we believe that Jesus is the Lord, this is what the vision should be. Because this is what God has established for us to do on earth. This is why when you and I repented and we received Jesus Christ, He's not taken us up to heaven straight away, because we have a task to do here. All right? So, how many have remembered that this is the vision of the church? How many have been moving towards in this vision? How many have joined themselves in moving towards the vision? So this is something to remind us that we should recap and think about, where am I and what have I been doing in all this year? Praise the Lord.
Así que cuando, let's go to the next screen, please, brother. So we're going to see the same thing in Spanish. Vamos a verlo en español. Gloria al Señor. La gran comisión. Esta es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros. Cuando usted puede leer en sus Biblias en San Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, Jesús mismo, que nos dejó la gran comisión, nos dijo estas palabras. Dice la Biblia allí que y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que aquí vemos bien claro, hermanos, de que la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo, y Cristo es la cabeza, el jefe, el que nos manda, pues su palabra nos dice a nosotros de que debemos de ir, ¿verdad?, y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a aquellas vidas, enseñándoles que guarden, es decir, que obedezcan lo que está escrito en la Santa Biblia. Pero también para que yo le diga: hey, usted guarde lo que está en la Biblia, yo también tengo que guardar lo que está en la Biblia. Así que yo tengo que guardar lo que está en la Biblia y también procurarme por el que no tiene a Cristo, y también por el que anda caminando un poquito como no debe, ¿verdad? Ayudarnos entre los unos y los otros. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que esta es la visión de la iglesia, amados hermanos. Esto es lo que Dios ha marcado para cada uno de nosotros como el cuerpo de Dios hacer, ¿verdad? Y en hacer esta tarea, esto es algo grande, hermanos. No es algo pequeño, no es algo sencillo, es algo grande que Dios ha dejado. Pero vamos a ver ahora cómo podemos llevar esta gran tarea a cabo. Bendito sea el Señor. So this is a great task that God has given to each of us, brethren. It's not something simple. This is something that is global. It's something that, we are so small and just one person, but together we are here probably about 15 to 20 people. But then at the same time, God has many different congregations, Christ-believing congregations, that if they're following Jesus as the head, well, Jesus also has said to them, go, therefore, preach the word, make disciples. He's saying, teach them to follow and to keep the word, to baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So there's an order to things. But let's look at the next slide, and we'll have a look at how we can do this. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos llevar esta gran tarea en el Señor. Bendito sea Dios. So looking at this here, how can we take the Great Commission and that it be carried out? Okay, so let's make it simple. Let's take something that is big and global and let's bring it to something local, something that we can do right here, that we can start within locally, or where you live, or when we gather together, where we get together. So, first point, teaching biblical doctrine, because remember Jesus said, teach them, make disciples. So he's basically telling us to teach them what's in the scriptures. So teaching the biblical scripture is important. Yeah, the teachings of Jesus, teaching them that there is a heaven, that there is a hell, that there is all these things are a teaching that we find in the Bible. And it's important to do teaching. 2, having communion with God. Jesus said, and lo, I am with you all the days. So how is he with us? Well, he's promised, he's poured out the Holy Spirit. So this is how God is with us. This is how he also guides us, he directs us. Now, we are here to prepare future leaders, those who are stepping up to the roles. And also, point 4, there needs to be unity in the same purpose, because my purpose would not be any different to the purpose of the vision. The vision needs to be moved forward, so there needs to be unity in that same purpose. And point number 5, as we are a missionary church,
then we need to also move in a missionary manner. And how is that in a missionary manner? A missionary manner is, well, when you are talking about a congregation that understands the reason why Jesus saved you, the reason why Jesus has brought you to be part of the body of Christ, the reason why you are at the church that you are at. Yeah, the reason why you have a local church, you have a local pastor, so that you have a local body of elders or leaders, so that the reason is to then be prepared and be equipped so that you can also take the gospel to other people. Amen. Praise the Lord. So this is the reason for it, brethren. And the Bible even says one plants, as in one throws the seed, the other one waters, but God gives the growth. So there are some that they're good at preaching the gospel and they take the gospel to people. But there are others that God will use them in a slightly different way, because now it's like, okay, when somebody is saved and they believe that Jesus is the Lord, they need that time to be given instruction. Yeah, because they need to learn the teachings of Jesus. And that takes time. It's not the same as just planting the seed and saying, Jesus loves you, salvation is that way, receive Jesus Christ. That's all good. But there's another task, which is the watering, and that is give them constantly the word of God so that they may grow and know as well what God expects of them. And so then when you have these things, God gives the growth. Hallelujah. Praise the Lord. Así que, amados hermanos, let's look at the next screen, please. Vamos a ir a la siguiente pantalla. Let's look at that next picture that was there. That's the one, esa. Así que cuando nosotros vemos cómo vamos a llevar esta tarea tan grande, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llevará a cabo esta gran comisión? Bueno, una parte es enseñar la doctrina bíblica, porque Jesús dijo que ir y ser discípulos, enseñándoles a que guarden, ¿verdad? Que obedezcan todas las cosas que Dios les mandó. Y eso, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. Así que para nosotros hacer eso tenemos que enseñar las enseñanzas bíblicas. Tenemos que también, punto número 2, tenemos que buscar de Dios, ¿verdad? Porque esa búsqueda es importante, mantener esa comunión con Dios, con los hermanos en Cristo Jesús, el cuerpo de Dios. Tenemos que también, punto número 3, preparar obreros para el ministerio, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, Dios nos ha salvado, nos ha traído a una iglesia local para un cierto propósito. Y en eso, hermanos, vamos a encontrar que hay mucho que hacer en la viña del Señor. Así que hay preparación para obreros que se necesita. Hay preparación para, no solo estamos hablando de preparación de líderes, sino que preparación también de cualquier cosa que se va a trabajar en las cosas del Señor. La unidad, punto número 4, unidad en la labor, en un mismo propósito. ¿Verdad? Porque de nada sirve que uno diga, hermano, vamos a hablar por allá, y otro dice, no, yo me voy a ir mejor para allá. La visión es una, y por eso Dios ha establecido, ¿verdad?, un líder en esa iglesia, un cuerpo de líderes para también, ¿verdad?, unirse, pensar unidos y también jalar de una forma para ir, ¿verdad?, en ese propósito, para que también Dios lo bendiga. Bendito sea el Señor. El punto número 5, apoyar en la obra misionera, ¿verdad? Porque ya cuando, digamos, una iglesia se llena, ya no cabemos en un lugar, pues hay que abrir en otro lugar. Tenemos que llevar el evangelio y seguir esa tarea. No solo nos quedamos así en un solo lugar. Y por eso cuando se abre en otro lugar, digamos en otro suburbio, o se abre más lejano, pues ¿quién se va a instalar allá para predicarles la palabra? ¿A quién se le va a dar para darle la instrucción de la Biblia, para enseñarles? Pues ya bien tiene que salir alguien de que ya ha venido preparándose para ese propósito, de decir, heme aquí, yo me voy a ir allá para ir a plantar esa iglesia que está por allá, y vamos, bendito sea el Señor. Y así mismo seguimos llevando la palabra del Señor en la obra misionera, y se le llama misionera porque es una misión de la salvación de las almas, de plantar iglesias, de que crezcan las almas, que conozcan a Cristo, que se salven. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Let's go to the next slide, please. Vamos a ir a la segunda. Así es que en esos 5 propósitos vamos a ver, por ejemplo, punto número 1,
enseñar la doctrina bíblica. To teach biblical doctrine. So point number one, teaching biblical doctrine. So this is where, in churches you understand then, why is it that churches do Bible studies? Why is it that I got to know my Bible? Because, there's different versions, that there's people that don't even understand what Bible version they should use or why. So this is why we need to understand our Bible. We need to get to know it. We need to get to know what are the helps and what it is, how can I utilize it better. So we need to understand also fundamental doctrine. We need to understand the basics of what Jesus teaches, how to get to heaven. So we need to understand that there is a heaven, there is a hell, there is salvation, there's condemnation. There is Jesus Christ. How can I enter into heaven? I have to go through Jesus, through believing that Jesus died on the cross for me. So there's these topics that are fundamental teachings that we need to know. And also, there is theology in there. Now, what's theology? It comes from theo, knowing God. Who is He? What is He like? What does He like? What does He not like? These things, we learn them through the Bible, brethren, and the more we get to know God and who He is, the more effective our life as Christians will be. Hallelujah. And the more we will be effective in the way that we take the gospel to people through our lives. Hallelujah. Praise the Lord. So, in there, I've just left some biblical examples, but often you can find many, many different scripture which shows that it's important for us to understand the Bible and to study the Bible. For example, I'm going to just touch on that 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. I'm just going to have a look at that one very quickly. So if I go to 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21, and I'll just read it out for you. And the scripture there says, "We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shines in a dark place, until the day dawn and the day star rise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost." So the scripture is already telling us that if we read the Bible, if we've got the Holy Spirit, it's not something that's hidden, that somebody else will know something that I can never come to know. No, the same Holy Spirit who has taught them and given them the understanding is the same Holy Spirit that will also teach me, and I will also be able to get to that understanding as well. Because Jesus also said, if you seek, you'll find. If you knock, it'll be opened unto you. If you ask, you shall receive. So just like this, we can see that there are examples that the Bible is telling us how important it is for us to know the Word of God and to study the Word of God in our life. Important. Hallelujah. Praise the Lord. So let's go to the next image, please. Praise the Lord. Vamos a ver ahora, punto número 1, hermanos, la enseñanza de la doctrina bíblica. La enseñanza es importante porque la misma Biblia nos enseña de que sin la enseñanza nosotros no podemos conocer a Dios. Nosotros no lo vamos a poder conocer porque no le vamos a poder conocer lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada, lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Verdad? Todas esas cosas que yo tengo que cambiar en mi vida a través del poder de Dios. Y yo no la voy a conocer si yo no leo mi Biblia. No la voy a conocer si yo no me presento a estudios bíblicos, a lo que Dios también quiere que yo me presente, a la congregación de los santos. Todo esto tiene que ver con obedecer a Dios a través de su palabra. Cuando nosotros vemos estas porciones aquí, hermanos, nos están enseñando de que cómo yo voy a poder llevar esta palabra, cómo me puedo llenar de esta palabra. Pues por eso es que en las iglesias, hermanos, y a veces se hacen células en las casas de estudio bíblico, para que el pueblo pueda crecer en el conocimiento de Dios, para que pueda también tener la oportunidad
de preguntar, ¿verdad? De preguntar para que pueda recibir instrucción y pueda entender lo que se está enseñando. Es importante también conocer nuestra Biblia. Hay muchas versiones de la Biblia que hay personas que ellos no saben ni por qué o cuál tipo de versión de Biblia debo de leer. Y es importante hacer un poquito de estudio y entender cuál Biblia es buena y cuál Biblia no son buenas para usar. ¿Ya? Porque hay muchas, se puede decir, personas que han torcido muchas partes en la Biblia y han sacado por amor al dinero y hacer un negocio, vender su producto. Pero yo tengo que conocer mi Biblia, tengo que conocer de que mi Biblia es aquella que contiene esa palabra de Dios, aquella que no ha sido, ¿verdad?, torcida o versículos que lo han sacado. Amén. Y por eso es importante la iglesia, donde se aprenden estas cosas, ¿verdad? La doctrina fundamental, bien importante, porque yo tengo que conocer cómo llegar al cielo. Yo tengo que conocer que hay un cielo, que hay un infierno, que hay, ¿verdad?, las cosas que Dios habló. Y eso es importante para que yo lo sepa, para que yo sepa dónde estoy parado pues en mi fe. Y para que yo pueda ayudar a otra vida también. La teología es bien importante también porque en la Biblia aprendemos quién es Dios, cómo es Dios, cómo Dios ha decidido mostrarse a la humanidad. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos eso? Porque la Biblia lo muestra desde Génesis a Apocalipsis. Y nosotros podemos ver de que Dios, siendo un solo Dios, se manifiesta y se muestra al hombre, a la humanidad, en tres personas. En la persona de Padre, que está en los cielos. En la persona de, se puede decir, el Hijo, Jesucristo. Y también en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que no es tres dioses, hermanos, es el un mismo Dios. Que Él se manifiesta en tres personas. Coexisten en una triunidad, se puede decir. Una perfecta unidad es un solo Dios. Bendito sea el Señor. Pero estas cosas vienen con el estudio de la Biblia, que es bien importante. So let's go to part 2. Part 2 of how we take the Great Commission. Let's look at that next image, please, where it says part 2. That's the one. Communion with God. How important it is to have communion with God. So I've just listed some things here that the church does, but also that you can do at home, or should be doing at home. For example, number 1 there we say, attend the corresponding services and meetings. Now we've just seen some examples why it's important to attend to the meetings. Alright, so the importance of attending to meetings is because when there's Bible studies that we do, that's how people grow in understanding the Word of God. That's how people will not be deceived so easily, because there's many deceivers out there, and if we don't know our Bible or the things that we're talking about, then people can deceive us easily. But God does not want you and I to be deceived. So that's why He places us in a local church so that we can grow and understand the Word of God, so that when people try and deceive us or say things to us, we can understand, we can know where we stand, and that we can be firm in where we stand because we know that we are backed by the Word of God. Hallelujah. So attending to the corresponding services or the meetings, like today for example, it's a general assembly of the saints, which is our general service on the Sundays. Praise the Lord. Important for us to attend to them. Why? Because God also says in Psalms that we should praise God in the assembly of the saints, that we should go and worship His name, that we should go and testify of His name. So all these different reasons are there. This second section we see in prayer, brethren. The Bible scriptures. Prayer is so important, part of our communion with God. We've got Tuesdays, for example, at 7 p.m., 1 hour prayer meeting. Very important for us to get into that spirit of learning how to pray. Understanding what I'm praying about. What am I doing? Why am I doing it? How do I pray? And also how I should not be praying. Because there's people who don't receive from God because they've not learned and understood how to pray correctly.
So where do I learn this? I learn it at the church, brethren. I learn it through reading the Bible. I learn it through congregating. I learn it through speaking with the leaders of the church to get some guidance and direction about these things. Point number 3 there, we see fasting for the purpose of advancing God's vision. And now we've seen already, God's vision for us is the Great Commission, to take the gospel to many lives. It's not a simple task. There's all this other work that needs to be done in the background. And this is part of the daily work of our daily lives. This is part of that work as a congregation. So when we're talking about fasting, that means that I'm going to limit myself of food or water for a few hours or the day, or however the Holy Spirit moves me to do a fasting. And I'll have a purpose, and I'll say, Lord, I'm going to do this fasting for the purpose of the advancement of the gospel of the kingdom of God to many lives. That when I come out of this fasting, Lord, and when I go speak to people, that you may touch their heart, that you may save those souls. And so we enter into fasting, but fasting means entering into prayer, entering into reading the Word, spending extra time with God. So these are reasons why we as a church will often have fasting days, but also you as an individual can have your fasting days too, and you can set that time aside with the Lord, because you're not going to be losing out on anything. In fact, you're going to be gaining much with God. Your personal, spiritual life with God will be closer. It will be bond more with the Lord. Amen. The night services, we've got congregational for the purpose of the vision. So we've got night services that sometimes we'll get together on a certain night and we'll say, okay, we're going to, offer up to the Lord extra worship. And we're going to seek the Lord in extra prayer. This is important as well, because this is how we get closer to God, brethren. By seeking Him, we find Him. Hallelujah. So communion with God is important, as well as learning the Bible and studying the Bible. Because this is the part, brethren, through prayer is what moves many difficulties in our lives. It's what allows chains to break off. The closer we get to God, the more the chains around our life will break off. And that will only happen when we spend time with God in prayer, when we look for the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to the next image, and we'll do it in Spanish as well. Point number 2 is what we're looking at there, brother. Vamos a buscar a Dios. Punto número 2. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de buscar de Dios, ¿verdad? Ya vimos el punto número 1, que era buscar de Dios en el estudiar su palabra, en la razón por qué leer la palabra, por qué congregarnos para venir a recibir la instrucción de la Biblia, para aplicarla en nuestra vida. Pero en este punto número 2 tenemos que entender que como iglesia tenemos propósito también, propósitos como ayunos congregacionales, que cada vez en cuando podemos ser llamados a decir, hermanos, vamos a tener ayunos, ¿verdad?, como congregación. Y la importancia de eso es la visión, para que Dios salve las almas, para que Dios rompe las cadenas, para que Dios traiga las almas a los pies de Cristo. A veces nuestros familiares necesitan salvación. A veces tenemos, ¿verdad?, personas que hemos conocido como amistades, familia, que no ha conocido a Dios todavía, y es importante estar orando por ellos en ayuno y oración. ¿Ya? Por eso le puse ahí oración, que es cadena de oración. A veces podemos, ¿verdad?, hacer cadenas de oración. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que, digamos, en un periodo de 24 horas, ¿verdad?, un hermano dice, bueno, yo voy a orar 1 hora de tal a tal, y la otra persona sigue desde la otra hora, y la otra sigue de otra, y llenamos esos 24 horas de oración en el mismo propósito. Y eso es como la iglesia debe de trabajar, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque si cada uno dice, no, yo voy a orar aquí y yo voy a orar por otro propósito allá, mire, eso está bien si usted quiere orar como individual, y todos debemos orar como individuales. Amén. Sacar tiempo para con Dios. Pero lo que yo le estoy mostrando aquí, hermanos, es cuando vamos a sacar tiempo como congregación
por un propósito que estamos todos pidiendo en ese propósito. Y Dios ve que nos hemos unido en el Espíritu para orar y clamar para ese propósito. Dios hace cosas grandes. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Así que todo esto nos viene para recordarnos, hermanos, porque una de estas cosas ya las estamos haciendo. Otras de estas cosas las hemos tratado de hacer y no se ha podido lograr hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que ver a nuestro corazón y decir, bueno, si el Señor me tiene aquí en su iglesia es porque yo tengo que seguir la visión de Cristo. Y el seguir la visión de Cristo, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que tener una iglesia local donde también voy a crecer y donde voy a servir también. Vigilias es parte del proceso. Congregacionales para el propósito de la visión. A veces yo me saco mi vigilia, se puede decir, ¿verdad? Mi tiempo para hacer vigilias yo mismo, como individual. No hay nada malo con usted haciendo eso. Pero cuando se llama para congregación, pues hay un propósito por el cual también estamos vigilando, hermanos. ¿Verdad? No solo es un propósito para ir a hablar cualquier cosa que queremos hablar, no. Ahí el propósito no es ir a hablar nuestras opiniones. El propósito es buscar a Cristo, porque de Él necesita mi alma. Bendito sea el Señor. Así que, y el otro punto ahí es atender los cultos y reuniones correspondientes, ¿verdad? Como lo que ya he hablado es, aquí tenemos, por ejemplo, los martes a las 7 de la tarde, los cultos de oración, 1 hora para orar, ¿verdad? El que no sabe orar lo suficiente, pues aquí es una buena lección que usted puede agarrarse, ¿verdad? Se le puede ayudar para ir aprendiendo cómo expandirse o cómo extenderse en la oración, ¿verdad? Y esas son las oportunidades que tenemos que agarrarlas y decir, bueno, yo no soy capaz de poder orar 1 hora en mi casa, así que mejor me voy a ir a la iglesia este martes para que me puedan enseñar cómo yo puedo ampliar mi oración, mi vida de oración, para que cuando ya haya aprendido algo y llegue a mi casa voy a apartar tiempo para que también lo pueda hacer como individual. Y usted va, ¿verdad? Usted va a ver los resultados entre usted y Dios, ¿ya? Porque ahí el que va a ganar es usted, con Dios, bendito sea el Señor. Pero hay que ponerle, ¿verdad?, esa atención, ese cuidado. Hay que esforzarse por el tiempo, ponerle ese tiempo. Gloria al Señor. Let's go to the next slide, please. Praise the Lord. Point number 3, preparing future leaders. When we talk about preparing future leaders, you know, that's something that it's not just that I'm going to be here and say, all right, you here, you there, you know. God prepares people. God has placed special gifts in people. Amen. And the only thing that a pastor would do is he just looks in the congregation to see what God is doing in that person and how God is flowing and how God is moving in that person. You know, because not everyone is perhaps the best at going out and preaching Jesus to people, but they might have a good voice to sing and praise God. So therefore, God gives gifts to people, and we as leaders need to see that those gifts are utilized for the kingdom of God, for the advancement of the vision of the purpose that Christ gave us. So that is why we established there that future leaders, usually they have to attend the meetings, that they would have to attend special meetings with the pastor. Why? Because it's talking about a unity. It's talking about planning, how we're going to take this vision and how we're going to do it together. That's why I placed there one day of two hours per week, but that's subject to change, you know, depending on the need that there is. So the future leader will also be able to develop a part in the church services. You know, they're being trained up for a purpose to serve. They will prepare to preach and to teach in some homes as well. So when somebody says, hey, I would like, you know, to open up my home so we can do a night vigil services here, or let's do some fasting services in my home. Well, guess what? We're going to take prayer and we're going to take the word to your home. Those are the primary things that we need to bring to someone's home. Christ Jesus. And so therefore, the main thing there is that if the pastor can't be at every single home meeting, well, there needs to be leaders who are assigned for those tasks, so that there can be a flow of teaching and preaching, and also of continuing to give brethren the nourishment spiritually so that they can grow. So that is why we do what we do, brethren, because that's part of the overall grand work.
Let's look at the next slide and I'll say it in Spanish. Praise the Lord. Hallelujah. Gloria a Jesús. Punto número 3. Preparar los obreros para el ministerio. ¿Verdad? Cuando hablamos del ministerio, no solo estamos hablando aquí preparar a alguien para que sea un pastor o que sea un evangelista. No. Para prepararlo para servir en cualquier cosa que va a servir. Porque cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Verdad? No todos son quizás los mejores para ir a hablarle a alguien en la calle en evangelizar, pero puede ser que tiene una linda voz que Dios les ha dado para cantarle a Dios y servirle a Dios de esa manera. Pero sin embargo, todos esos dones y talentos Dios los ha dado para el propósito de servirle a Dios, de darle gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y lo único que los líderes hacen es ver aquellos talentos que Dios ha puesto en aquella persona para ir ayudándole y apoyándole para que esa persona pueda ir desarrollándose en aquello que Dios ya va bendiciéndolo en. Bendito sea el Señor. Pero para que eso suceda también, acuérdese que hay que hacer punto número 1 y 2. Hay que haber palabra y oración en la vida de cada uno. Porque uno mismo también tiene que tener esa comunión con Dios. Porque Dios mismo le va quitando, limpiando cosas que dicen, no, esto no me sirve, esto no me sirve. Y uno tiene que someterse a la voz del Espíritu Santo y a la palabra para servirle a Dios efectivamente y como Dios lo pide de nuestras vidas. Gloria al Señor. Por eso es que está esa preparación allí. Y cuando nosotros vemos que hay personas que van agarrando ese ánimo para empezar a buscar de Dios en oración, van creciendo en su vida espiritual con el Señor, pues no somos ciegos, hermanos. El cambio que Dios empieza a hacer por adentro, empezamos nosotros a notarlo también por afuera. Bendito sea el Señor. Y ese cambio, amados hermanos, comienza, si en algo comienza en el fruto del Espíritu, en cual nosotros, ¿verdad? Nuestro carácter empieza a cambiar, ¿verdad? Empieza a formarse más como el de Cristo y menos de nosotros mismos. Así que por eso ahí le he puesto, hermanos, de que aquellos líderes que van a ir preparándose, o los que se van preparando para servir en cualquier parte del ministerio, pues necesitan también tener un tiempo con el pastor o con ciertos líderes para recibir instrucción, para que también puedan preguntar y seguir creciendo. Gloria sea al Señor. O para exponer las dificultades que están pasando. Porque yo les he dicho siempre de que cuando alguien se para al frente para servirle en algo pequeño al Señor, ahí le lanza los ataques y las pruebas tan grandes a uno porque quiere contaminar el ministerio, quiere hacer la iglesia desistir, quiere hacerlo a uno, ¿verdad? Sacarlo de la iglesia a uno. Y uno tiene que estar preparado para esos ataques y para esas luchas. Pero para eso, hermanos, se quiere oración, palabra de Dios. Se quiere sometimiento al Señor para vencer aquello que le pueden decir a uno y uno va adelante como burro, porque el que le dice a uno que siga adelante es Dios. Amén. ¿Verdad? Y uno, cualquier cosa que está haciendo alguien a uno para hacerlo desistir, pues uno le toca orar por ellos, darles testimonio de que Cristo, ¿verdad?, es el amor de nuestra vida. Así que por eso he puesto ahí en el punto último que se prepararán para predicar y enseñar en las células, porque esas son las personas que, ¿verdad?, se van a necesitar preparar para que ellos también puedan empezar a desarrollar cómo predicar, cómo hacer un estudio bíblico. Y hay que darles esa oportunidad también, con el consejo constante. Bendito sea el Señor. Let's go to point number 4. Praise the Lord. Vamos a ir al punto número 4. So point number 4 on the next slide is the unity in the same purpose. How important is this, brethren? So, if there's no unity, well, nothing will get done. Things fall apart. So we need to have unity in the same vision. What vision is that? The vision of the Great Commission. What Jesus told us to do. Unity in the biblical teachings. You know, there needs to be a unity in the teachings that are being given. And this is why there needs to be the opportunity of questions and answers, so that if there's something you didn't understand, you will then have the opportunity to ask questions so that you can get any doubts out of your mind. Praise the Lord. Unity in the work that we do. You know, so if we're saying, okay, brethren, well, we're going to go and preach the gospel here, or we're going to do an activity here, and we're going to do this so that
we can preach the gospel to somebody, or we're going to go and help somebody out in their home. Well, then there needs to be that unity, because we need to understand why we're doing those things. And the reason why we're doing those things should always be for the advancement of the kingdom of God and His righteousness. Amen. There needs to be unity in obedience to your leaders. And I've always said this every year that I give this. You are not here to obey me in everything that I say. You are here to obey everything that the Bible says and what is taught to you through the scriptures. That is what your due is, and that is what my due is. See, I'm not here to obey what you tell me. I'm here to obey what God tells me through you. So if somebody's speaking to me and they're speaking to me through the Word of God, then I also need to listen to what you're saying. Does that make sense? Hallelujah. Because this is why many people fall into sin. I'm not here to ask you to go and do something that's sinful. If I ever do that, then you have every right to say, Pastor, can you please explain to me why you're asking me to do this? Or can you tell me where it's in the Bible that it says do this? Because if it's something that's going to lead someone to go and sin, you are not obliged to follow that, brethren. Amen. But if it is something that you are being taught, that is in the scriptures, and it is being explained to you, and that is the truth of it, then your duty is not with me, it is with God. Hallelujah. And you need to understand that God has placed me as a pastor to give that word. And so in giving that word, our duty is not to just let it go. Our duty is to understand it and put it into practice. Because that is what God wants from me, and that is what God wants from you. So this is where the unity comes into place, because there's many people that fall away from this part. Okay, so why do people fall away from being in unity? Maybe they forgot what the vision of the church is. Maybe they didn't pay attention when I was giving these studies. I don't know. Maybe it's because they might not have liked the way that things were going to get programmed to be done. But let me tell you something, brethren. We need to work towards that vision. Because a church without a vision, it falls apart. When people lose what the vision is, that's when they start going to different places. They start going all over the place because they don't understand where they're going or what they're doing or why they're doing it. So if I ever feel this way, it's always important, brethren, that we just check our life again and just go, well, why am I in this place? Did God call me to be here? What am I doing in this place? Am I doing what Jesus is saying in His Word? Are we all doing it? Is there something that maybe I can get involved in that I might not be doing? And so therefore we can come into that unity. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Vamos a ver ahora en el español. Let's look at point 4 in Spanish. The next slide, please. Vamos a ver el punto número 4. Unidos en el mismo propósito. Mire qué importante es todo esto, hermanos. Porque Dios mismo, el cual Él ha decidido mostrarse en Padre, Hijo y Espíritu Santo a nosotros, Él no está desunido. Él está en una perfecta unidad. Así es que cuando nosotros, la iglesia, el cuerpo, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza, tenemos que estar en esta unidad también. Unidad en la visión, la cual ya expliqué que es la visión. Unidad en la doctrina bíblica, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios. Unidad en el trabajo, es decir, el labor que vamos a ir a hacer o que se está haciendo o lo que se planifica hacer. Unidad en esa misma labor, en ese trabajo. Y unidad en la obediencia a vuestros líderes. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, hermanos. No es que yo me he venido a inventar esto, sino que ahí están las porciones bíblicas que lo muestran, ¿verdad? Y si el día de mañana, por decirlo así, yo le digo a usted, mire hermano o mire hermana, vaya a hacer esto, y eso es un pecado, usted no tiene ninguna obligación de seguir eso. Así como yo no tengo ninguna obligación de seguir lo que usted me diga y es un pecado ir a hacer eso, ¿verdad? Así mismo es como trabaja esto. Porque el que le llamó a usted, el que me llamó a mí, se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y cuando Él nos ha llamado, nos ha colocado como familia en Cristo en un lugar, pero el jefe es Dios.
Y asimismo, como ministro que Dios me ha puesto al frente aquí, no es que yo soy el líder de toda la iglesia, no, sino que yo soy el ministro puesto por Dios para compartir lo que la Biblia dice, la enseñanza de lo que la Biblia dice. Si hay algo que no le pareció, si hay algo que no lo entendió, quedó en duda, pues para eso usted tiene todo el derecho, ¿verdad? En un tiempo dado, de poder preguntar y salir de esa duda. No quedarse con ella, salir de esa duda. ¿Para qué? Para que no esté una desunidad en su mente, sino que podamos seguir unidos. ¿Y en qué decimos esto? Porque también hay muchos que han hecho el error, hermanos, de que obedecen a sus líderes en absolutamente todo. Y cuando el líder le dice que va a hacer algo que es pecado, lo hacen igual. Y después, cuando han caído de su fe, ¿quién los levanta? Solo Dios los puede levantar. Pero igualmente, cuando el líder le ha dicho a usted, o digamos al ministro que Dios ha puesto, o el cuerpo de líderes que Dios ha permitido estar al frente de una obra, de una iglesia, le dice a usted, mire, vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer aquello, y eso es bíblico, eso tiene fundamento de la palabra de Dios, es obligación suya seguirlo, hermanos, porque nuestro sometimiento es primeramente a Dios y a su palabra, y eso es lo que venimos a este lugar a exponer. Lo que no fuera por la palabra, no tenemos nosotros, ¿verdad?, obligación en eso. Nuestra obligación es con Cristo, porque Él nos ha salvado, vamos para camino al cielo y tengo que obedecer su palabra. Así que desobediencia a la Biblia quiere decir que me voy a desviar de mi salvación. Y por eso nosotros no estamos obligados a obedecer a lo que es desobedecer la Biblia. Bendito sea el Señor. Pero todo lo que es en obediencia a Dios, somos llamados a tener esa unidad, a obedecer. Y por eso esa porción en Hebreos 13:17 dice, ¿verdad?, esa porción que dice, obedeced a vuestros pastores, a vuestros líderes, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que tienen que dar cuentas a Dios. Bendito sea el Señor. Así es que por eso es importante entender estas partes, hermanos, para que también no caigamos en el error de que voy a decir sí, amén a todo, ¿verdad? Sino que vamos a analizar si aquello viene de la Biblia. Pero ¿cómo yo voy a saber que viene de la Biblia? Porque yo paso tiempo también con Dios en la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Let's go to the next screen, please. Blessed be the Lord. Point number 5. We're going to see now missionary support. You know, in Corinthians, the church of Corinthians, Paul wrote to them and he said unto them, you know, lay aside as God has blessed you, as God has given you increase, so that you may also provide for the church and for the needs. So this is important as well for taking the gospel to people's lives. How is it important? Well, because God has given us to be in a world that is a material world. Okay, so the walls don't get cleaned by themselves. The chairs don't appear just by itself. All of this in this material world that God has placed us in costs money. But it also means that it's not just about money either. It's about the time that we dedicate in the service of the Lord as well. You know, because there are sometimes some people that, yeah, they might not have enough money because they might not have good jobs, but you know what? They've got a little bit extra time that they can offer up prayers. They got extra time that they can be there supporting in the work that needs to be done in the activities. So when we're talking about how to support the mission or the missionary services, we're talking about personal evangelism. You could be going out and talking to somebody about Jesus, and you're doing the work. You could take the news, the good news every day. You know, and I know that there's some brethren who do it, and glory to God for that. And there's others that might not be able to do it every day, but they know that they might have extra time, but they might not be doing it, so they have to step up into that. Special services, like we could be having services, for example, outdoors as well as what we do indoors. Right. We could have some services where we could be preaching and doing some singing out in public parks, so that when people are coming by and they want to know what's going on there, out of curiosity, we just preach to them Jesus. And we say, we are Christian and we are here serving God, and we decided to come out on this beautiful hot day to praise the Lord.
We can give them a pamphlet as well while we're there so that they can have a basic message of the message of Jesus. Santo Jesús. So just like that, there's many other ways of doing this, like testimonials, you know. If God has healed you of something, if He's liberated you of something, you can be testifying that to the glory of God. And then we can have services of praising God, thanksgiving, and public worship. Praise the Lord. Aleluya. So there's many ways and activities that we can do, brethren. But there needs to be that unity. There needs to be the Word of God that is dwelling in us. There needs to be a life of prayer. So when we look at supporting the missionary work with tithes and offerings, tithes means that 1/10 of everything that God gives me or wealths me with, then that is what I offer up to the Lord so that the work of the Lord can be sustained, so that bills can be paid in the work of the Lord, and so that the kingdom of God can advance, so that we can purchase or get tracts if we need any more of them, so that we can get a stamp if we need to stamp the back of those tracts. So all these administrative costs and things come from maintaining the church of God. So the best investment in life is for the salvation of the souls. You know, because many times people make different investments. They're like, okay, well, I'm gonna set this money aside, and then I'm gonna go buy myself a big boat because I've always dreamed of living in the sea, and when I get old, I want to go and do that. So there's people that make investments in life in different things. You know, there's people who invest their money to make more money. There's people who invest in things so that they can have many tangible products like boats and planes and cars. Or you might want to have a fancy car, like, you know, of the year. So there's many different investments that people make, but the best investment we can make is in that which is eternal, the salvation for souls. Aleluya. And that can require two things, time and funds. So funds, we already know that is referring to funding of money funds for things to get done, but time is another one that's so important, brethren, because there are people that nowadays they don't have time for anything, not even for their own personal spiritual life to pray. So it's important for us to look at making the time so that we can invest that time in the things of God. Praise the Lord. Hallelujah. Aleluya. So let's look at that next screen in Spanish, please. Point number 5. Vamos a ver ahora el punto número 5. Apoyar la obra misionera, invirtiendo en la obra misionera. Porque mira, amados hermanos, hay muchas vidas que invierten, se puede decir, y hay dos maneras, primordialmente, dos maneras como invertir en la obra misionera o en el reino de Dios. Uno de ellos se conoce muy comúnmente como lo que es fondos, ¿verdad? Pero el otro viene siendo el tiempo, la cual hoy en día muchas vidas no tienen tiempo para nada, ¿verdad? Y eso es importante, el poder hacer el tiempo, porque si no hacemos el tiempo, ni tiempo para nuestra propia salvación vamos a tener, ¿verdad? Ni tiempo para orar con Dios personalmente, no hay tiempo. Hay que sacar ese tiempo, ¿verdad? Hay que manejar ese tiempo. Y esa es una forma como podemos también apoyar la obra misionera. Porque hay personas que quizás no pueden apoyar con, se puede decir, fondos, porque quizás no tiene muchos fondos, pero puede hacer que tiene el tiempo, o puede sacar el tiempo, y saca tiempo para orar por ese ministerio, saca tiempo para orar por aquellos predicadores de la palabra, saca el tiempo para ayunar por aquella gente, y eso es apoyándolo espiritualmente. Aleluya. Pero el que no tiene mucho tiempo en eso porque tiene el otro tiempo, porque tiene los fondos, pues en esa parte apoya también para impulsar la obra del Señor. En aquello lo que es, ¿verdad?, el templo, de lo que sería la renta, o si se pagan rates, o lo que sería el transporte para los hermanos, para los que no tienen transporte para llegar a la iglesia. Todas esas cosas son costos, hermanos. Y eso todo lo ve el Señor. Hablamos del evangelismo personal, ¿verdad? Llevar las buenas nuevas cada día. Y gracias a Dios por aquellos que lo hacen. Y gracias a Dios por aquellos que los empiezan a hacer. Bendito sea el Señor. Podemos también hacer cultos especiales, hermanos, como lo que es decir, tener testimonios, alabanzas, acción de gracias, cultos al público, ¿verdad?
¿verdad? Va uno como iglesia, salimos a un parque público y ahí, ¿verdad? Llevamos una guitarra o qué sé yo, alabamos al Señor, ¿verdad? Cantamos al Señor, unos cánticos en inglés también, para que también los que están pasando por ahí sepan que estamos adorando al Señor, o los que vienen de curiosos vienen a preguntar, ¿y quiénes son ustedes? ¿Verdad? Les decimos quiénes somos, quién estamos adorando. Si tenemos un panfleto, ¿verdad? De salvación en Cristo Jesús, se la pasamos también. Gloria a Jesús. Y todo eso es impulsar la obra misionera, hermanos. Pero eso requiere tiempo, requiere fondos. Esa es la base en todo ello. Así que apoyar la obra, el mejor invertir en la vida es para lo eterno, el cual es para la salvación de las almas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mucha gente invierte su tiempo, su dinero en cosas pasajeras, cosas que se acaban en esta vida, Amén. ¿verdad? Fui a un restaurante, gasté ¿cuánto? 300, 400. Mire, me comí un lobster de $1,000. Y ahí se fue. Ahora, no pudimos quizás comer algo más barato y decir, esto lo voy a invertir en las cosas del Señor. Dios, que verdad, que cada dólar sea una alma salva. Así que esas son las decisiones, hermanos, que tenemos que hacer en nuestra vida. Y en esas decisiones, si nosotros nos acordamos de Dios y de su reino, del propósito de Dios, pues usted y yo vamos a tener mucho más grande galardón. ¿Sabe por qué? Porque no es como que Dios nos está diciendo a nosotros, no, délo todo y usted quédese tirado en la calle. No, eso no lo está diciendo el Señor en su palabra. Dios nos dice a nosotros, no nos olvidemos de Él. Amén. Porque sin Él no tuviéramos nuestra salud, no tuviéramos fuerza, no tuviéramos inteligencia para hacer el trabajo que hacemos, hermanos. No pudiéramos estudiar porque Amén, sí, Señor. la vida no lo vieran con gracia, nosotros no tuviéramos Amén. nada. Amén. Pero todo viene de Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y por eso, amados hermanos, estamos hablando todo esto, que es importante ver todas estas 5 partes, porque estamos viendo la visión que Dios nos ha dado. Y esa es la visión de la iglesia. Ahora, Dios que ha hecho todo esto y nos ha dado tanto, hermanos, pues ahora también nos ha dicho que nosotros, ¿verdad?, tenemos la celebración de la Santa Cena en esta tarde. Y esto que les he mostrado es recalcar nomás las cosas que ya las hemos hablado. Pero usted puede ir y ver cómo ha estado desde el principio del año, ¿verdad? Desde el principio, que cuando yo di esto en el principio del año, hasta ahora, para los que hemos estado, ¿verdad?, en este año. Y usted puede reflejar y decir, ¿qué he hecho en el Señor? ¿Cómo he apoyado a la obra? ¿Verdad? ¿Cómo ha estado mi vida con Dios en lo personal? ¿He crecido yo en el Señor? ¿Le he venido a conocer yo más a Dios? ¿Me he acercado yo a los líderes para pedir instrucción o algo si yo no he entendido muy bien algo? ¿Estoy haciendo la obra de llevar la palabra de Dios a las almas? Todo esto es algo para que nosotros reflexionemos, Amén. tanto como individuales y también como congregación. Así es. Bendito sea el Señor. So, brethren, as we have Holy Communion today, as I said to you, this is a celebration that we do. But the reason why I felt in my heart to go back and touch on this topic is because for those of us who have been here from the very beginning of the year, when I last gave this is like a recap for each of us. What have I been doing all this year? How have I been supporting this ministry? How have I been growing? Have I been growing spiritually, personally? Have I been giving more to the Lord in prayer? Have I been giving more to God in the Word? Have I grown in understanding the Lord? Have I gotten close to, or have I asked questions so that I can understand what's going on, what's being preached if I didn't understand something? Am I going out and evangelizing? Am I making the effort to follow through with what God is telling us that His vision is for the church? Am I in the place that God has brought me to be? Or am I in the wrong place? Has God confirmed it to my life or not? So all these questions are to reflect on this, brethren, because we're now almost at the end of the year. And this is something that is important for us to look back and say, what have I done in the Lord? Where am I in Christ?
personally, where are you? Where am I? And as a congregation, a local family in Christ, where are we? What have we done? Aleluya. Have we advanced from last year? Or have we gone backwards? And so with this, brethren, I come to the end of this sermon. And so let us reflect in prayer. Because you know before God how you have been. I know how I have been before God. And as we come into prayer, before I do a calling for those who will take part in Holy Communion, let us analyze our hearts and how we are before God and see how He sees us. Ahora, con esto termino, hermanos. Tenemos que entender cómo estamos ante el Señor. Antes de que haga el llamado, hermanos, para lo que vamos a compartir en la cena del Señor, reflejemos por un momento dónde estoy yo. Desde el principio de este año, que escuché este mismo mensaje, hasta ahora, ya terminando el año, ¿cómo está mi vida ante el Señor en lo personal? ¿Cómo está mi vida en el Señor en lo congregacional? ¿Cómo estoy con la iglesia de Cristo? Este pueblo donde Dios me ha traído. ¿Qué hemos hecho juntos? ¿Cómo hemos compartido? ¿Estamos mejor o estamos peor de lo que estábamos al comenzar de este año? Hay que analizar nuestra vida ante el Señor y hay que amendar esas cosas y ver lo que Dios nos habla en nuestra conciencia para ahora tomar una decisión también y pasar lo que es la Santa Cena. Vamos a orar en este momento. Let us come in a words of prayer this morning.